ministra de Gobierno insiste en que este juicio es a la policía y pretende utilizar a la policía que le dio implementos en mal estado a ella como escudo de su juicio político. Los señores policías no están siendo juzgados. Está siendo juzgada la ministra de Gobierno en representación del Estado. Aquí estamos haciendo un mensaje, ministra, a este gobierno, a cualquier gobierno que venga o a cualquier gobierno que haya estado. Y a los ecuatorianos diciéndoles que la impunidad del Estado es algo que no puede tolerar la función que representa a los ciudadanos. Es el poder del Estado el que tenemos que limitar primero en esta asamblea. Es eso lo que nos une, porque nos podemos separar en si unos fueron los violentos u otros fueron los violentos. Por eso se encarga la justicia común, señora ministra. Nos podemos encontrar en el tema de que si el Estado tiene que responder al tema de los derechos humanos, tendrá que responder frente a organismos internacionales afuera. Pero el Estado, en representación que tiene con los ministros, son los ministros los que tienen que responder ante la Asamblea. Por eso es que usted, ministra, trata de sacarle el cuerpo, lavarse las manos, como señala a los asambleístas, utilizando a la Policía Nacional como escudo. Hay que dejar de hacer eso. Deje de hacer eso, señora ministra. Usted ha repetido que no se sabe quién es juzgado aquí. Se lo volvemos a decir. Señora ministra de Gobierno, el juicio político es contra usted, ministra de Gobierno, representante del Estado en la administración del mismo. Y yo creo que hay que dejar toda esta, digamos, hay que ver cuántos recursos está consumiendo esto de que la ministra de Gobierno pues se presente utilizando el tiempo de los policías que deberían estar patrullando o el tiempo libre de los policías que deberían estar con su familia. El juicio es contra usted, señora ministra. El juicio es entre miembros de las primeras funciones del Estado, de las funciones del Estado. Los asambleístas y usted que es designada a dedo por el presidente de la República. No meta al resto de la ciudadanía en esto. Sí son las acciones de los agentes a su cargo, pero usted está siendo juzgada, señora ministra. No sé cuántas veces tengo que reiterar esto. Dicho esto, espero que haya calado, señora ministra, porque usted es una persona que tiene sus doctorados, tiene una formación muy amplia en todo menos en la administración de la seguridad. Evidentemente, usted sabe de lo que es un juicio político, usted presentó unos, y usted sabe lo que hacen los funcionarios que quieren sacarle el cuerpo, como usted lo está haciendo. Cuando usted escuchaba y se refería al fiscal Pesantes, cuando quería sacarle el cuerpo al juicio político y decía que lo que usted buscaba era cargos y cuotas en la fiscalía. Entonces, señora ministra, el resumen de su gestión, que se encarga de la seguridad ciudadana y que se encarga del trato con la asamblea, es que los ciudadanos reciben bala por parte de los delincuentes y los asambleístas reciben hospitales por parte del gobierno a cambio de votos y de salvarla a usted misma del juicio político, como ellos mismos han declarado. Yo creo que esto debe quedar claro a los señores policías, todo el respaldo para que nunca más un ministro, no solamente que no se repita lo de octubre, que no queremos que se repita, sino que no se repita la impunidad de los ministros que administraban el Estado cuando se dan todos estos hechos, sino que tampoco nunca más un ministro que no tenga idea, que no planifique, que no se adelante, que no cumpla la ley. Señora ministra, usted tiene que cumplir la ley y hacerla cumplir. Consecuencias, si usted está en estas situaciones delicadas, como usted lo ha admitido, de estado de excepción, al mando, a cargo, y usted por la ley, también en el órgano está encargada del ministerio que es rector, y usted se encarga del control de la policía, pues usted tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. Y esas son sus funciones también. Esas son aquellas que usted ha incumplido. Así que quede muy claro a los señores policías que no se... Hemos escuchado a un hombre valiente el día de ayer, bueno, hace un par de días, cuando el comandante general de la policía pedía que no se los politice. Politizarlos es tratar de llamarlos como que si fuera necesario que estén políticamente por su requerimiento en una audiencia que no va contra ellos. Usted los pone al lado suyo, ministra, para utilizarlos. Los miembros de la fuerza pública y la ciudadanía tienen que unirse. ¿Sería tan amable de explicarme en dónde está la pregunta? Porque el sermón del señor asambleísta creo que ya
Lo hemos escuchado unas 4 o 5 veces. Quisiera saber si voy a seguir respondiendo preguntas, señor presidente, a lo cual estoy plenamente dispuesta. Y aquí es una muestra más, señor presidente, de que hace 2 horas cuando iniciamos esto, la ministra pedía permiso para hablar porque, digamos, le interesaba que uno no hable, y ahora, pues cuando le conviene o cuando se incomoda, pues interrumpe. Esa es lo que no podemos tener en un ministro, la actuación de acuerdo a su conveniencia, rompiendo las mismas normas que ella misma establece o que la Asamblea establece. Ese es el problema, señora ministra. Concluyendo, asambleísta, por favor, haga las preguntas que tiene que hacer. Las comparecencias son con ese fin. Disculpe que le interrumpa. No se preocupe, señor presidente, pues imagínese si la ministra de Gobierno, que es la interpelada, pretende decir de lo que pueden hablar los interpelantes, pretende decidir dónde se hacen los juicios políticos, que deberían ser en el terreno vacío del hospital que no se construyó en Pedernales, porque la misma Fiscalía da a conocer que los testimonios dicen que ella lo entregó como cuota política. Pues claro, cuando la ministra autoriza, que el CAL autorice sus juicios políticos, y cuando la ministra marca la pauta diciendo que ella es la que sentencia, dando a entender lo que sentencia, lo que tenemos es un problema grave de la función de los ministros. Y estos ministros son los que no deberían estar, señor presidente. Quisiera que nos comente, en breves rasgos, general, ¿cuál es el papel que cumple la ministra de Gobierno en la Policía Nacional concretamente? ¿Es la ministra de Gobierno responsable 100% del accionar de la Policía Nacional? Es la responsable política y como responsable política tiene que definir la política pública de seguridad ciudadana y coordinar. Entonces, todos reconocemos que la ministra es la responsable política de esto. Estas son las pruebas, este es el testimonio de las pruebas de descargo que terminaron siendo pruebas de cargo por todo lo que se ha dicho. Una precisión, la última inquietud, señora ministra. Nosotros combatimos el gobierno anterior, habríamos combatido los gobiernos desde el 2020, como cuando usted salió seguramente entre los cacerolazos. Yo estaba graduándome y usted estaba actuando de forajida y después estuvo de candidata, hizo su partido político. Eso no le desmerece sus intenciones de participar en política como usted pretende hacer ahora. Aquí no se trata de si usted hincha de un partido o del otro, ni de un equipo de fútbol o del otro. Se trata, aquí estamos haciendo responder al Estado por las acciones de los funcionarios que lo administran cuando se ha violado la ley y cuando el Estado debe dejar de lavarse las manos por las responsabilidades que sí tiene. Estamos viendo que han pasado 10 años del grave acontecimiento de una madre en su lucha por el abuso sexual de su hija, y lo que debería hacer el Estado es simplemente pagar, pedir disculpas, y el Estado en este caso tiene que pagar, pedir disculpas. Y los manifestantes violentos frente a la Asamblea Nacional, usted como gobierno, y frente a los manifestantes violentos la justicia tiene que actuar más rápido. Y frente a los miembros de la fuerza pública a su cargo, que habrían violado la norma, como usted lo ha dicho en una entrevista que le acabo de mencionar, que yo la puse, pues también tienen que responder ante la justicia. Ante la justicia responden los ciudadanos y en términos de la delincuencia común, violencia en estos sentidos. Ante la Asamblea responde usted, que juicio es contra la ministra de Gobierno, y el Estado responderá frente a los organismos internacionales. La última precisión. El asambleísta Marín preguntó si todavía quedaban estos elementos caducados en las bodegas, de cualquier tipo, el gas pimienta o las bombas lacrimógenas caducadas. Usted preguntó, usted acaba de comentar que ya fueron eliminadas. Digamos, mi pregunta va en términos de que las eliminaron porque no se deben usar y porque deberían ser ese el procedimiento estándar apenas se caducan. O eliminarlas o mandarlas a reponer, pero no mantenerlas para su uso, señora ministra. ¿Por qué fueron eliminadas? Si no fueron eliminadas las que tenía caducadas desde el 2015. Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. No fueron eliminadas, fueron utilizadas, señor asambleísta. Fueron utilizadas las que estaban en existencia, ya no hay más en existencia. De todas maneras, procuramos siempre hacer las renovaciones, como lo he dicho, 2018, 2019, 2020, hemos tenido ya las adquisiciones más recientes. Quiero, señor presidente, de las pocas preguntas que alcancé a recoger de la intervención del señor legislador, volver a repetir que el artículo 120 del COESCOP no tiene que ver con las funciones, mis funciones como ministra de Gobierno, esas están en el artículo 64.
En el artículo 120 se encuentran las faltas que pueden cometer los policías del país y que son analizadas por la Inspectoría General de Policía. Así que la Asamblea no podría pues valorar si he violado un artículo que se aplica para la disciplina de policías. Finalmente, porque creo que no se puede dejar tampoco ese tema sin ser mencionado. El señor legislador se ha referido a La Voz en una entrevista del policía Chicaiza. El policía Chicaiza perdió uno de sus ojos en medio de la violencia de octubre. Y no lo hizo porque el gas no dispersó lo suficiente a los manifestantes, no. Lo hizo porque alguien arrojó una piedra y esa piedra terminó impactando su ojo y haciendo que lo pierda. Tenemos policías que fueron quemados en esos días y no se quemaron porque una bomba no dispersó lo suficiente estos actos violentos, sino porque alguien le arrojó gasolina en el cuerpo. Tenemos policías que fueron secuestrados y no fueron secuestrados porque la bomba no fue lo suficientemente efectiva, sino porque alguien tomó la decisión de secuestrarlos y de retenerlos, porque alguien dio esa instrucción por escrito. Algunos de esos policías me acompañan esta mañana, señores legisladores, señor presidente de la comisión. Algunos de estos policías están aquí. Están aquí también policías que estuvieron retenidas 5 días en Pujilí, secuestradas, desvestidas, vejadas. Está aquí el coronel Rueda, que de manera valiente y prudente dio un ejemplo de contención cuando fue secuestrado en el ágora de la Casa de la Cultura. Está aquí, como estuve yo esas noches en el hospital de la policía, como he estado pendiente de su recuperación porque creo que es parte de mi obligación, y está aquí porque a pesar de lo que digan los señores legisladores, que a veces no saben si el juicio es para mí, si es para la policía actuó bien, si actuó mal, si mucha fuerza, si poca fuerza, si están defendiendo a los manifestantes, están defendiendo a los violentos, están defendiendo a los policías. A pesar de todo eso, lo que la Asamblea resuelva, señor presidente y señores legisladores, sí es un mensaje para la policía. Porque de lo que hemos estado hablando toda la mañana es de la actuación de la Policía Nacional del Ecuador en octubre. Y esa policía, y mirémonos en el espejo de otros países, actuó de manera prudente. Usó la fuerza cuando tuvo que usar la fuerza. De los 400, más de 400 policías y militares secuestrados, solamente en un caso la policía intervino para rescatar a los secuestrados y fue cuando en Calderón amenazaban con prenderles fuego, con rociarles gasolina a los policías secuestrados. Solo en ese caso. En el resto de casos primó la prudencia. Evitamos las provocaciones. Nunca hubo una incursión en una universidad. Nunca hubo un allanamiento de un lugar en donde estén los manifestantes descansando. No hubo. Hubo un escenario de altísima violencia que ojalá nunca más se vuelva a repetir. No estamos en esta sala, en esta desde la que yo les hablo. Ninguno de nosotros quiere que octubre vuelva. Mientras hay personas que en el país llaman así a sus campañas. Ojalá octubre nunca se repita, sí, ojalá las heridas se cierren sobre la verdad, sobre la justicia, pero también sobre una opción clara de que la violencia no es el camino cuando no nos gusta el gobierno, que secuestrar a policías y militares no es una forma de mandarle un mensaje al gobierno de turno y que tenemos que tomar la decisión de vivir en democracia. Eso es lo que esta policía defendió en octubre, esto es lo que yo defendí en octubre y de lo que me hago plenamente responsable, incluso más allá de lo que diga la ley, porque creo que esa era mi tarea y así la asumí y así la he asumido desde el primer minuto en este complejo cargo. Señor presidente, si me permite. Vaya culminando, asambleísta. La ministra, aquí queda muy claro un par de cosas. Primero, que quienes son las víctimas de esto son los ecuatorianos, son ciudadanos. Son, por un lado, algunos que se manifestaron violentamente, sin duda, y los que no, y también los policías, porque son las personas a las que se puso en riesgo su integridad cuando se les da en mal estado. Y si usted se fija en esto, la ministra ha dicho que no hubo disparos cerca a quemarropa, pero si están a distancia de poder lanzar objetos contundentes que les lleguen, digamos, ¿qué tan lejos pueden estar? Pero más allá de esto, está muy claro que aquí está, que se desmiente lo que dice la ministra de Gobierno de que no hay reportes de que no funcionaron tan bien. Aquí nadie gana, señor presidente. Aquí no es que ganan los policías, ganan los manifestantes violentos, no. Aquí no se trata de estar al lado de los correístas. Sí, la lavada de mano es estar dando cursos de oratoria, señora ministra, pero también lo que usted está haciendo con respecto a sus responsabilidades, echándole la culpa a la policía y que concuerda, tira la responsabilidad, pero después dice que asume la responsabilidad, pero después dice que no, que ningún policía la llamó. Entonces aquí está, sí hay estos
estos reportes, señora ministra. Aquí está el testimonio que la Comisión Multipartidista recibió de que el gas no funcionó. Y no es que hay una partícula de este polvo que va una para cada manifestante. No, es que no funcionó, no logró el objetivo. Por eso, los policías que están al lado de usted, señora ministra, que o deberían estar cuidando a la ciudadanía o deberían estar aprovechando su descanso junto a su familia en este momento, pues son los que nosotros estamos también tratando de proteger cuando le exigimos a usted que no permita que se les dé materiales en mal estado. Creo que eso queda muy claro, absolutamente claro. Luego, señor presidente, la ministra de Gobierno, ante la pregunta del asambleísta Campoverde, ha respondido. Son preguntas extraordinarias las del asambleísta Campoverde, parecerían que las hace en mi despacho. Probablemente no es mi despacho. Seguramente no es mi despacho. El asambleísta Campoverde le preguntó de qué se encarga. Y con respecto a las cuestiones operativas, respondió que no. Pero respondió algo que es cierto y que no pueden negar, que sí es responsable de los lineamientos y de lo que sucede en situaciones excepcionales como las que se dio el 3 de octubre. Entonces, dicho esto, asumida la responsabilidad que la tiene la ministra de Gobierno, porque aquí no juzgamos a los manifestantes violentos y no juzgamos a la policía, tomamos sus testimonios y las juzgamos a usted como representante del Estado, porque las heridas abiertas en esta sociedad a las que el Estado les vira la cara y sí se lava las manos, como los jóvenes asesinados hace 30 años, que durará 30 años más el viacrucis de sus familias, como el feriado, como el 30S, como lo de Mataje, como el presidente asesinado, son responsabilidades del Estado que esta asamblea no puede sumar una más, salvándola a la funcionaria pública que representa al Estado. Aquí no se trata de su nombre, usted es la funcionaria que está en ese lugar, no circunstancialmente, por decisión propia, y que tiene que enfrentar, sí, políticamente las responsabilidades de las que se le acusan y que usted ya ha asumido. Señor secretario, quisiera que por favor además ponga el video G que se le ha enviado. He dicho que voy a actuar al margen de la ley o más allá de la ley. Eso no lo hago, no lo hace este gobierno, no lo hace esta policía. Señor presidente de la Comisión de Fiscalización, creo que por respeto al país hay cosas o hay términos o hay campos en los que no hay que entrar. Creo que nuestra obligación como funcionarios, la mía como ministra, es la de rendir cuentas sobre estos actos que han sido señalados. Y eso es lo que he procurado hacer. Y defender, por supuesto, la actuación de la policía. Que no quiere decir que no hayan procedimientos, que no se tengan que mejorar, por supuesto. Y después de octubre hay una serie de lecciones que hay que tomar, no solamente desde el punto de vista de la seguridad. Pero antes de terminar, señor presidente, hay algo en lo que yo quiero insistir. Este juicio político, más allá de los motivos que estén en el fondo, de aquellos motivos que creo que no se dicen en los medios de comunicación, de los que no se dicen en el Zoom de la comparecencia a la Comisión de Fiscalización, porque estoy convencida que también tienen que ver con otras cosas que les incomodan a algunos legisladores y que tienen que ver con las investigaciones que estamos llevando adelante en el ISPOL y que tienen que ver con haber impedido el golpe de Estado y que tienen que ver con haber desarticulado la policía del espionaje que teníamos hace algún tiempo en el país, que tienen que ver con muchas otras decisiones. Pero si es que el pretexto tiene relación con bombas lacrimógenas caducadas, sí quiero pedirle, señor presidente de esta comisión, señores miembros de esta comisión, que más allá de la decisión respecto de mi propia interpelación, sean muy claros en el mensaje a la Policía Nacional. No son días fáciles los que vamos a tener por delante, y no me refiero ya ni siquiera a este gobierno que está en los últimos meses de su gestión. Me refiero al país, me refiero al continente, me refiero a la región. Y creo que necesitamos una policía que reciba un mensaje claro de respaldo en tanto actúe en el marco de la ley, que defiendo y seguiré defendiendo, es lo que hizo en octubre del 2019. Una policía que sepa que tiene las herramientas, y no solamente son bombas lacrimógenas, es respaldo legal, es respaldo de las instituciones del Estado para hacer su trabajo. Creo que cualquier mensaje que vaya a los extremos, que le diga a la policía que no puede actuar o que le llame a la policía a actuar con una fuerza desproporcionada, es peligroso para nuestra democracia, y esa democracia es la que nosotros
el gobierno, la policía, yo, y creo que también muchos de los legisladores defendimos en octubre del año pasado. La mayoría de la población defendimos el año pasado porque queremos vivir de la comisión luego de estas 5 horas de comparecencia. Le agradezco mucho. De nada, señora ministra. Sí, finalmente, eso es lo que queremos todos los ecuatorianos, vivir en paz, vivir en armonía, estar claros, como bien dijo un asambleísta, que la violencia no se calma con violencia. Yo creo que como ciudadanos, como autoridades y sobre todo como ciudadanos nos corresponde garantizar la institucionalidad de todas las funciones del Estado. Yo como el que más, como usted también lo ha manifestado, señora ministra, nos hubiera gustado sesionar en la Asamblea Nacional, la Casa de la Democracia, pero eso no resta mérito para decir que de donde quiera que estemos, estamos comprometidos con garantizar la institucionalidad de la función legislativa, pero también decirles que hubo impedimentos legales, impedimentos formales para que no nos permita hacer esto. En todo caso, las realidades no han cambiado, estamos aquí y qué bien